Creo que aclara muchas cosas el tener en cuenta que el patriarcado se ha basado en la institución del matrimonio y en la de la prostitución. Y por lo tanto, históricamente se habría asumido que existe o debe existir una casta de mujeres recatadas, modestas y relegadas a la esfera privada, y otra de mujeres consideradas impúdicas para consumo público masculino y a las que se considerará lícito menospreciar y denigrar por ello. Ya lo he comentado en numerosas ocasiones y en vídeos anteriores, pero tanto Friedrich Engels como Simone de Beauvoir como Kate Millett hablan del matrimonio monógamo y de la prostitución como dos instituciones históricamente complementarias, que siempre han ido de la mano. Y creo que tener en cuenta esto, entender un poco cómo funciona este esquema, nos ayuda a comprender esta doble moral patriarcal, esta dicotomía madre-puta, esta ambivalencia, esta tensión, estas exigencias sociales aparentemente contradictorias, ¿no? Porque por un lado estamos sumidos en una cultura de la modestia y de la respetabilidad sexual y del respétate a ti misma, tápate, pero al mismo tiempo se nos hipersexualiza y se nos presiona para que asumamos el papel de objeto sexual. La sociedad es siempre contradictoria, siempre dual. Y la misma persona que te insulta, te denigra y te dice que no te respetas a ti misma si subes una foto desnuda o semidesnuda, consumirá pornografía en prácticamente todos los casos. Y esa persona por nada del mundo querría que todas las mujeres se pusieran de acuerdo y dejaran de mostrar su cuerpo o dejaran de mercantilizarlo de alguna forma para así respetarse a sí mismas. Por nada del mundo abogará por la abolición de la prostitución y mucho menos de la pornografía. Y es que el hecho de denigrarte a ti por no ajustarte a ese código retrógrado de respetabilidad sexual, sentirse moralmente superior a ti por ello, forma parte del juego, lo cual no significa que luego no vaya a poder masturbarse con tus fotos perfectamente. Tú no estás haciendo nada malo, pero no le estás desafiando. Por si no queda claro lo que quiero decir, bajo este capitalismo patriarcal el hombre medio no desea o no tiende a desear o no se le enseñaría a desear que las mujeres dejen de tener que mercantilizar sus cuerpos. No desea que las mujeres no muestren su cuerpo en redes sociales. Denigrarlas y menospreciarlas por ello es parte de este juego, pero no pretende ser un castigo correctivo, por lo que acabo de decir. No interesa que todas las mujeres se pongan de acuerdo y nadie más vuelva a mostrar un centímetro de piel. Solo querrá que no lo hagan sus esposas, novias o hermanas. Creer que nos estamos liberando simplemente por salirnos de esa cultura de la modestia. Creer que el sexo, que todo lo que tenga que ver con el sexo nos va a empoderar, independientemente de cómo sea ese sexo, independientemente de si es libre y deseado o no, independientemente de si es seguro o no, de si pone en riesgo nuestra salud o no. Es un grave error, es un gravísimo error. No se trata de juzgar, de censurar, de fiscalizar las elecciones de las demás, lo que cada una decida hacer, sino más bien de identificar y analizar las condiciones sociales, económicas que subyacen a esas decisiones, de poder combatir esos elementos coercitivos que nos coaccionan. Es decir, combatir las condiciones sociales y económicas que nos empujan hacia una determinada dirección, que influyen en nuestras decisiones, poder partir de un escenario tan neutral como sea posible, de modo que podamos elegir tan libremente como sea posible. Lo que decimos es que creer que no es necesario que las mujeres deseen el sexo que tienen, que no es necesario que lo disfruten, que pueden consentir sin desear y que es algo totalmente normal, no es nuevo, no es transgresor, no es liberador. No es desafiar la moral patriarcal, sino reforzarla, porque eso es lo que lleva diciéndonos el patriarcado desde los albores, que ellos desean y nosotras consentimos y aguantamos, ya sea por dependencia económica o por dependencia emocional, ya sea como esposa, como novia o como prostituta. Y tenemos que ser capaces de identificar y combatir este discurso también dentro del feminismo. Cabría añadir que el problema no es la hipersexualización entendida como un exagerar los atributos sexuales secundarios en sí, sino el contexto en el que se da, un contexto de cosificación y objetualización en el que la mujer es representada como un recipiente pasivo. Creo que más que fijarnos en los atributos o la ropa, es importante que nos fijemos en la postura y en el escenario para entender, para poder hacernos una idea de dónde radica el problema. Las mujeres aparecen a menudo maniatadas, constreñidas, con posturas artificiales e incómodas que realzan sus formas para disfrute de la mirada ajena, pero que no cumplen absolutamente ninguna función, más allá de deleitar al otro. A diferencia de lo que ocurriría cuando se exageran atributos sexuales secundarios en hombres, donde estos son entendidos como una representación de poder y estatus que intimida al otro. En el caso de la mujer, y teniendo en cuenta el contexto y este tipo de posturas, creo que está bastante claro que la hipersexualización las coloca en una posición de pasividad y vulnerabilidad, de objeto.
la respetabilidad sexual femenina. Esto es, la creencia de que una mujer merece más o menos respeto en función de cómo sea su vida sexual, que se debe a su vez a la idea enraizada de que la mujer es el objeto, el recipiente, la parte pasiva del acto sexual. Al entender a la mujer como objeto y no como sujeto, se infiere que el sexo devalúa a la mujer, del mismo modo que un objeto pierde valor al haber sido utilizado previamente. Por crudo y retorcido que parezca, este es el razonamiento implícito. Lo que no tenemos claro es que el hecho en sí de tener mucho sexo sea liberador precisamente cuando seguimos encontrándonos en un contexto en el que sigue sin entenderse bien la idea de consentimiento, sigue sin entenderse que es revocable en cualquier punto de la relación sexual, sigue sin entenderse que obtener el consentimiento después de haber estado insistiendo, presionando, incluso coaccionando, chantajeando de alguna forma emocionalmente, no es consentimiento. Es decir, en un contexto en el que esto sigue siendo así, no tenemos muy claro que el hecho de que una mujer, el simple hecho de tener mucho sexo, nos libere o nos empodere, sobre todo cuando las parejas sexuales de esta mujer hipotética no están teniendo realmente en cuenta sus necesidades, no la están viendo como a otro ser humano, como a otro participante, sino que la están reduciendo a un objeto sexual, la están entendiendo como un instrumento sexual. No estamos hablando aquí de que necesariamente tenga que haber exclusividad, ni que tenga que haber romanticismo ni nada por el estilo, pero obviamente unos cuidados mínimos, y cuando hablo de cuidados me refiero a asegurarse de que la persona con la que estás está cómoda, está a gusto, no tiene ningún problema, es decir, un poco en esa línea. Entonces creemos que el que una mujer tenga mucho sexo de por sí no tiene por qué implicar que la situación de las mujeres esté mejorando, incluso puede que todo esto se nos esté volviendo en contra y que realmente nos estén reduciendo a eso, a instrumentos sexuales, y que no estemos realmente reclamando nuestra sexualidad, pasando por encima a veces incluso de nuestras propias necesidades y de nuestros propios límites, ¿no? La cuestión es que seguimos teniendo una noción muy coitocéntrica del sexo, y eso hace que en la mayoría de relaciones heterosexuales todo se centre mucho en eso, en la penetración. Y como ya sabéis, la mayoría de mujeres son incapaces de llegar al orgasmo solo siendo penetradas. Y esa es una de las razones por las que en muchas relaciones heterosexuales hay muchas mujeres que no llegan al orgasmo, mientras que eso es poco común en relaciones lésbicas. La propia forma que tenemos de entender el sexo gira siempre en torno a la sexualidad masculina, este imaginario sexual colectivo plagado de fantasías que giran siempre en torno al placer del hombre, y muchas mujeres anteponen el placer del hombre al suyo. Muchas abolicionistas hemos escrito artículos sobre esto mismo, sobre cómo hay muchas mujeres que en sus relaciones de pareja muchas veces consienten pese a no desear. Pero eso no significa que esta crítica deba hacerse desde esta óptica puritana o sexofóbica, etc. Nuestra crítica nunca va en esa dirección.